La contaminación en el agua. Como bien sabemos, el agua es fundamental para la vida, por lo que su contaminación puede ser algo muy negativa para el desarrollo tanto económico como social de los pueblos. Muchas veces no somos conscientes de que contaminar el agua no es solo algo que tiene que ver con los desechos que tiran. Por ejemplo, las compañías petrolíferas y otros que operan en zonas cercanas al mar. Nosotros también tenemos parte de responsabilidad, ya que el mar y el agua es un bien para todos. La contaminación del agua es causada por las actividades humanas. Se comienza a producir desde los primeros intentos de industrialización para transformarse luego en un problema tan habitual como generalizado. Existen dos tipos de fuentes, puntuales y no puntuales. Las fuentes puntuales son los puntos específicos de carga de contaminantes, como por ejemplo cloacas máximas, descargas industriales, etc. Los otros son puntos no puntuales. Son las áreas superficiales extensas o de deposición de la atmósfera, desde las cuales se produce la descarga de contaminantes en aguas superficiales o subterráneas. ¿Cómo se produce la contaminación del agua? Generalmente la contaminación del agua se produce a través de la introducción directa o indirecta en los acuíferos o cauces de aguas, ríos, mares, lagos, etc., de diversas sustancias que pueden ser consideradas como contaminantes. Los ecosistemas tienen la capacidad de limpiarse si reciben pequeñas cantidades de contaminantes y retomar el equilibrio. El problema comienza cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema. Como sabemos, esa contaminación del agua puede llevar a la contaminación de los ríos, a la contaminación de los mares o incluso a la de los lagos, embalses o presas. Esta contaminación afecta para empezar a la fauna y a los diferentes seres vivos que pueden vivir en la misma. De esta forma, los productos contaminantes se introducen en la cadena alimenticia y van invadiendo la misma hasta llegar a los eslabones superiores, es decir, nosotros. Al alimentarnos de los seres vivos que viven en el agua contaminada, como por ejemplo el pescado y el marisco, ingerimos y acumulamos las toxinas que ellos consumieron, lo que tiene consecuencias fatales a largo plazo, como la aparición de enfermedades como alergias o incluso el cáncer. Además, se acumulan más nutrientes cuando más arriba estamos en la cadena alimenticia, es decir, nosotros acumulamos muchas más toxinas durante nuestra vida que el resto de organismos. De hecho, estudios recientes muestran que los españoles tenemos en la sangre 10 veces más mercurio que los alemanes, debido al mayor consumo de pescado en España. Además, debemos señalar que el agua contaminada puede ser portadora de una gran variedad de enfermedades, como fiebre tifoidea, el cólera, la disentería, la gastroenteritis y causar la mortalidad de la población. ¿Cómo podemos construir o reducir la contaminación del agua? Podemos contribuir o reducir la contaminación derivada de una actividad consumiendo menos productos de la agricultura intensiva. Si optamos por consumir productos ecológicos, estaremos contribuyendo a la salud de nuestro planeta. Otra actividad que consume y contamina el agua es el blanqueado de papel, por lo que consumir papel reciclado contribuye a una mayor cantidad de agua. Muchas veces algunos desechos como por ejemplo la bolsa de plástico terminan en el agua al ser arrastradas por el viento. Estas van al mar y permanecen allí largo tiempo hasta su total descomposición. Y debido a la contaminación del agua nos centramos más en el río Lerma. Que el río Lerma es un largo río de México, es más largo de los ríos interiores. Se origina en los manantiales de Almoloya del Río en el Estado de México, atraviesa hacia el noroeste de Valle de Toluca y desagua en el lago de Chapalapa. Tiene una longitud de 708 kilómetros y drena una cuenca de 47.116 kilómetros cuadrados. El río Lerma es uno de los más contaminados de México a lo largo de sus 750 kilómetros. Recibe descargas de residuos tóxicos industriales y domésticos. El río Lerma es uno de los más largos de México y también es uno de los más contaminados. Nace en Almoloya del Río, en el Estado de México, y atraviesa los estados de Querétaro, Guanajuato, Michoacán, hasta desembocar en el lago de Chapalapa de Jalisco. Diariamente recibe descargas de residuos tóxicos industriales y domésticos a lo largo de 750 kilómetros.
El río Lerma ha sido siempre un recurso natural básico para las actividades humanas. Provee agua potable, humedad a miles de hectáreas de cultivos de las márgenes y dota de energía eléctrica a la Ciudad de México. Sin embargo, la mayor parte de sus aguas están contaminadas por desechos industriales. Del Valle de Toluca, 2.600.000 habitantes cuyos desechos llegan al río Lerma, una acción tan sencilla como no tirar basura en la vía pública tiene una repercusión importante en la recuperación de nuestro río. El cauce recibe descargas de aguas negras y produce olores que es insoportable en algunos tramos. Además, es un recorrido. El lirio acuático crece mezclado con espuma. A lo largo del cauce se puede observar todo tipo de basura, residuos sólidos, llantas, animales muertos y costales de cascajo. Miguel Ángel Contreras Nitro, secretario del Ambiente del Estado de México, señala que las aguas no son aptas ni para el riego ni para darle de beber a los animales. Dijo que gran parte de la contaminación del río del Valle de Toluca proviene de cerca de 8.000 empresas del sector manufacturero que arrojan sus desechos al río. Explicó que la planta Reciclagua, ubicada en el municipio de Lerma, es la única al tratamiento de desechos industriales de 170 empresas. Estudios científicos señalan que el río Lerma presenta uno de los problemas de contaminación más importantes del país, impacta gravemente al equilibrio del ecosistema. A veces no nos damos cuenta de lo grave que son los problemas hasta que no nos ofrecen los fríos datos sobre el tema. Quizás sabiendo estas cifras sobre la contaminación del agua, también te des cuenta de cómo estamos malgastando el agua en los países desarrollados. ¿Sabías que el agua contaminada es una de las principales causas de mortalidad infantil del mundo? El agua contaminada es la causante de grandes cantidades de muertes infantiles. ¿Sabías que las enfermedades provocadas por el agua contaminada han matado a lo largo de la historia a más seres humanos que cualquier guerra? Todavía hoy en día casi 5 millones de personas mueren al año y en el mundo por culpa del agua contaminada. La mayor parte, por no decir el 99%, en los llamados países subterráneos. Y bueno, esto fue todo.